La furia del monzón, por Thea Wanson. Parte 1. Capítulo 1. Una brisa que auguraba el deshielo en las tierras altas se desplazó por la yerma llanura y se adentró con un silbido por la única ventana que había en el salón privado del regente. Se estrelló contra las ondulantes volutas de magia de sombras que se movían de piedra en piedra, siendo tragada por ellas, y desapareció junto a todo rastro de la luz del día, excepto por una única esquina luminosa, donde el Sarimán descansaba en un charco de luz solar. Unas manos enguantadas lo sujetaban contra la mesa. El ave trataba de liberarse del agarre de sus 3 captores de vez en cuando y soltaba un lastimero gorjeo por su retorcido pico dorado. Cuando un cuarto encantador se acercó con una jeringa cuyo tubo de cristal, el ave abrió tanto los ojos que parecieron 2 monedas de cobre. El frío brillo del acero vacío se adentró en la luz al mismo tiempo en que su portador entraba en el campo de anulación. Los encantadores de Gaeris parecían incluso más consternados que el Sarimán. No era algo fácil sentir cómo la magia de uno mismo se desvanecía hasta dejar repentinamente un hueco vacío en el alma, donde antes había estado el éter. Incluso desde donde él se encontraba, a una distancia prudencial frente al trono de su padre, Alaric sintió que por las venas le recorría un recuerdo tan visceral que le temblaron los dedos con la necesidad de acceder al pozo umbrío, aunque solo fuese para comprobar que aún era capaz de hacerlo. La maldita bestia se pasa todo el día cantando. El gruñido que provenía del trono en forma de daga se enroscó con el melodioso lamento del Sarimán. El tiempo que has pasado en Enabar no te ha servido para descubrir ninguna pista sobre cómo podríamos usar sus cualidades, pero has aprendido al menos cómo conseguir que se calle. Alaric recordó el dispositivo amplificador, el círculo de cables y frascos de vidriometal colocados sobre los azulejos de mármol de la bóveda celestial. Los corazones derretidos de color rojo rubí, suspendidos en la magia de lluvia de color zafiro. Negó con la cabeza. ¿Por qué me molestaré en preguntar? El gesto que se reflejó en el rostro de Gaeris, lleno de arrugas, fisuras y cicatrices, fue claramente de una amarga decepción. Zarpaste hacia el sudeste y no has descubierto nada. ¿De qué sirves, emperador? La canción del Sarimán adquirió un tono más agudo cuando le clavaron la aguja en la yugular. El sonido se asemejó a unas uñas de hierro que alguien arrastraba sobre porcelana, pero amplificado 7 veces, tanto que Alaric sintió cómo se le revolvía el estómago. Pero no podía dejar entrever cuánto le afectaba, no mientras estuviese en presencia de Gaeris. El regente parecía haber envejecido una década en los 10 días que habían pasado desde que la delegación imperial de Quesath había regresado de Nenabar y desde que la Comodoro Matire le había entregado el ave. Estaba más delgado, más demacrado, con unas ojeras muy marcadas en aquella curtida piel, bajo unos ojos grises tan parecidos a los de Alaric. «Padre, si el canto del pájaro te impide descansar», se arriesgó Alaric, ya que era consciente de que Gaeris se llevaba el Sarimán allá a donde iba. «Quizás podría quedarse en este salón cuando te retires a tus aposentos. ¿Para qué las criadas bocazas y los mozos de cuadra imbéciles de toda la ciudadela puedan irse de la lengua sobre la ventaja tan valiosa que poseemos?» Gaeris golpeó el reposabrazos del trono, y las volutas de sombras que lo rodeaban resplandecieron con más fuerza aún, animadas por su ira, por su paranoia. «Dices sandeces sobre mi salud cuando deberíamos estar hablando sobre tu esposa». Asustados por el arrebato del regente, los encantadores se apresuraron a acabar sus tareas. Transfirieron la jeringa llena de sangre del Sarimán a un vial cerrado, le aplicaron un desinfectante de hierbas en el punto de la extracción y metieron de nuevo a la bestia en su ornamentada jaula de latón. Se inclinaron ante Gaeris, después en dirección a Alaric, y salieron del salón a toda prisa con el pozo umbrío pisándole los talones. «Préstame atención, hijo mío». La voz de Gaeris retumbó en el salón una vez que Alaric y él estuvieron a solas. Tras la obscuridad de las lunas ausentes, la magia de la tejeluces habrá servido su propósito. Por ello no habrá motivo alguno para continuar con esta falsa paz con Enabar.
Debemos atacar con rapidez para hacer que las islas caigan bajo el control del Imperio de la Noche. Por consiguiente, una vez que tú y tu esposa consigan frenar la grieta de vacío, la traerás aquí con la excusa de que, tal y como su acuerdo de matrimonio estipula, deberá prestar audiencia de vez en cuando en la ciudadela. ¿Y si no has encontrado la manera de anular su magia para ese entonces? Aún así, tenemos al Sarimán para mantener sus poderes a raya. ¿Quieres tomarla como rehén?, dijo Alaric de forma débil. Los nenavarenos serán mucho más amables cuando tengamos a Zulachis-Ka a nuestra merced, ¿no te parece? Gaeris sonrió, un gesto en el que estiró aquellos labios tan delgados como un pergamino, sin humor alguno. De lo contrario, tendremos que recordarles lo bien que les fue a sus dragones contra nuestros cañones de vacío. Alaric vio en su mente aquellas espantosas imágenes. Talasin desprovista de su telaluz, los dragones que se desplomaban del cielo, los cadáveres podridos hundiéndose en el mar eterno, las sombras cerniéndose sobre el dominio, los buques de guerra quesatenses convirtiendo a una civilización milenaria y orgullosa en escombros, tal y como habían hecho con los estados ardovianos. Herimos a un dragón, pero hay cientos más. Alaric tuvo que obligarse a pronunciar aquellas palabras a pesar de sentir el sabor de la bilis en la garganta. No estoy seguro de cómo nuestro suministro de vacío voraz podría... Tú déjanos eso a mí y a mis encantadores, le espetó Gaeris. Si lo usáramos todo en el asalto, hay más para extraer, así como los brillantes cristales de éter y las demás riquezas de Nenavar. Tu único cometido, emperador, es traerme aquí a tu esposa. En ese momento hizo una pausa y esbozó una mueca desdeñosa. No te preocupes, no la mataré. Nos sirve más viva que muerta, especialmente cuando pueda tolerar mejor su presencia una vez que deje de ser una tejeluces. Cuando habló de nuevo lo hizo en un tono de menosprecio. No te haría nunca eso. Fuiste tú quien insistió en este matrimonio, le respondió Alaric, con cuidado de no mostrar emoción alguna, ningún signo de duda. La chica no significa nada para mí. Eso espero, dijo Gaeris de forma irónica. Creció en el continente, luchó por Sardovia. Existe un vínculo profundo entre ellos, así que no puedes confiar en ella. Alaric siempre había sido consciente de ello, pero escuchar a su padre decirlo le provocó una extraña sensación en el pecho. Aguantó el dolor en silencio. Cuando llegue para su coronación en unos días, continuó Gaeris, manténla confinada. No podemos dejar que Usmei se entere de la agitación que hay últimamente. Informa a los generales de que no digan ni una palabra o les clavaré la lengua contra las puertas de la ciudad. La agitación, como Gaeris la llamaba, se trataba de una serie de levantamientos que se habían producido en varias ciudades del antiguo territorio de la Confederación. El regente había estado ocupado resolviendo aquello mientras que Alaric había estado en Nenavar. Su ausencia, sin duda alguna, había contribuido a la irritación de Gaeris. Sin embargo, habían sido revueltas locales, demasiado pequeñas, demasiado desorganizadas para ser preocupantes. La Tejeluces no se arriesgará a romper la paz solo por unos cuantos soldados de la Resistencia, protestó Alaric. Sabe perfectamente lo que está en juego. La grieta de vacío se activaría en poco menos de 4 meses, trayendo consigo una muerte amatista y rugiente a todos los rincones del Lir. La única forma de frenarla era mezclar la luz y la obscuridad. Talasin había prometido cooperar. No haría algo que... Me dijiste una vez, le dijo Gaeris, que no era muy aconsejable apostar el futuro al corazón de una mujer. Tampoco haré que la seguridad de nuestro pueblo dependa de algo tan cambiante. Alaric tomó aire y Gaeris se dejó caer de forma infinitesimal, como si el peso de sus propias palabras hubiese recaído sobre él, como si un hilo los uniera y en ese momento se hubiese tensado por todo el pasado que había entre ellos, padre e hijo entrelazados. Recuerda a tu madre, murmuró Gaeris. Recuerda cómo nos abandonó cuando la cosa se puso seria, cuando lo que ella quería no concordaba con lo que Kesat necesitaba para sobrevivir. Seguiré colaborando contigo, le había dicho Talasin sobre el tejado con la mirada encendida. Pero jamás me convencerás de que el Imperio de la Noche salvó a Sardovia de sí misma. Ese mundo mejor que crees que vas a construir
Estarás siempre erigido sobre una tierra empapada de sangre. Sí, respondió Alaric con la voz ronca. Lo recuerdo. Bien, que la Legión vigile en todo momento a tu esposa durante esta visita, le advirtió Gaeris. Ayudará a los soldados de la Resistencia a la menor oportunidad, estoy seguro de ello. Las montañas eternas de la cordillera de Belian, en el dominio de Nenavar, portaban en sus escarpados hombros el inicio de la temporada de lluvias. Las nubes de color gris como el hierro cargaban con la promesa de un aguacero que se cernía sobre las junglas de color verde y esmeralda, las cuales recubrían los elevados picos. Pero desde la cumbre más alta, un pilar colosal de luz dorada salió disparado y atravesó el cielo cenizo, llenando el aire neblinoso de un himno atronador que resonó a kilómetros de distancia como unas campanas de cristal. En el corazón de esa columna radiante, justo en el centro de la luz dorada y su poder palpitante, se encontraba una mujer. El resplandor distorsionaba su expresión, pero había dos cosas que se veían con total claridad: los abalorios de barro refractario que adornaban su frente lisa, y el bebé envuelto en paños bordados que sollozaba en sus brazos. La magia destelló y después se concentró, desvelando la silueta de edificios, escaleras y puentes, todo construido con una tierra ocre y agrietada. Todo ello estaba tan junto que formaba una ciudad árida, construida sobre sí misma, hasta elevarse sobre el océano de hierba alta y arbustos que era la gran estepa. La mujer recorrió un camino de ladrillos de barro, pasando desapercibida entre la muchedumbre indiferente mientras sujetaba firmemente al bebé contra su pecho. Paró frente a un edificio apagado y del mismo color del óxido que los demás, y dejó el ovillo que se retorcía en sus brazos sobre los escalones. Todo irá bien, susurró mientras le acariciaba la cabeza al bebé. Sé fuerte, Aluncina. Taliesin se acercó para ver más de cerca el rostro de la mujer, pero la escena tan solo era un tejido hecho de éter y recuerdos. Se desvaneció en cuanto lo hizo la telaluz, así que Taliesin se dejó caer hacia atrás, fuera de la fuente de arenisca, fuera del radio de las olas que se formaban en el punto de unión de su magia. Cuando golpeó el suelo rocoso de culo y el dolor le recorrió la cadera y la columna, dejó escapar una vulgar grosería. Grosería que llegó acompañada de una ramificación de rayos que iluminaron por detrás la retorcida parte superior de los árboles ancestrales, un repiqueteo de truenos provenientes del cielo y después, la lluvia. Se puso en pie con un quejido. La llovizna se le escurrió por el pelo trenzado y le cayó sobre los ojos mientras trataba de comprender lo que había visto, lo que el eterespacio le había mostrado. Aquel había sido el día en que la habían abandonado en el orfanato, en la ciudad tapial de Pico de Calao. Esa mujer, esos abalorios indicaban que había sido una sirvienta de la corte nenavarena. Las palabras que le había dicho le habían llegado a Taliesin en sueños en una ocasión, en el hueco de un árbol ancestral. Taliesin recordó que el nombre de la niñera encargada de acompañarla a las islas del amanecer era Indusa. Allí se suponía que debía esperar a que terminara la guerra civil nenavarena, a salvo con el pueblo de la madre de Taliesin. Pero Indusa había llevado a Taliesin en la dirección opuesta, al noroeste, al continente, al estado más empobrecido de la Confederación de Sardovia. ¿Por qué? ¿Se habían perdido? Le habían contado que también las acompañaban 2 guardias reales en la nave que las alejó de la capital del dominio mientras la guerra civil lo arrasaba todo. ¿Dónde habían estado las guardias en ese recuerdo? ¿Y por qué Indusa había dejado a la heredera del trono del dragón en un lugar tan inhóspito? Taliesin fulminó con la mirada la fuente vacía en mitad del descuidado patio en el santuario de Belian, deseando que la grieta de luz fluyera de nuevo del caño con forma de boca de dragón. Estaba desesperada por saber más sobre aquella nueva pista, ese hilo que formaba el enigmático tapiz de su pasado. Pero la fuente permaneció totalmente inerte, a excepción de las gotitas que caían y obscurecían la piedra. Después de que la flota de Alaric desapareciera de su vista en el cielo del dominio, Taliesin había esperado tan solo unos cuantos días antes de marcharse a toda prisa al santuario de los Tejeluces, haciendo uso y disfrute de la libertad que se había ganado tras plantarle cara a Urduja. Llevaba allí casi una semana, practicando su etermancia, explorando y recibiendo águilas mensajeras de su padre preocupado, el cual se encontraba en Escaya. Aquella era la primera vez que el punto de unión había lanzado una descarga desde que estaba allí,
y no parecía muy probable que fuera a repetirse antes de que tuviese que marcharse, lo cual era frustrante. Al menos la grieta de luz le había mostrado algo útil, en lugar de todos los recuerdos que trataba constantemente de olvidar, aunque fuese un acto en vano. Recuerdos borrosos y sensaciones fantasmagóricas de su noche de bodas. Besos lujuriosos contra su piel desnuda, ropa que se desechaba a tirones, una garganta de piel pálida y sonrojada, una voz ronca en la obscuridad de su dormitorio, unas manos fuertes que la instaban a alzarse, a acercarse más. Se escuchó el crujir de una rama a su espalda. Se dio la vuelta. Unos meses atrás había ocurrido algo parecido. Alguien se había acercado sigilosamente a ella mientras miraba la fuente, bajo el abrigo del comienzo de la noche, y se había lanzado hacia Alari con una ira cegadora. Habían luchado, luz contra sombra, con los ojos plateados de él destellando contra las chispas de éter. Pero el emperador de la noche se encontraba en Quesad. El hombre que la observaba en ese momento desde una distancia respetuosa era Yanme Rapat, el oficial de la patrulla fronteriza que los había detenido a Alari y a ella la primera vez que habían estado en aquellas ruinas. Desde entonces parecía haber pasado una vida entera. Rapat la saludó. Las gotas de lluvia cayeron sobre las flores doradas de lotos que había grabadas en la coraza del latón del hombre. ¿Su Alteza? Dudó un momento y entonces se corrigió a sí mismo. Su Majestad. Taliesin sintió que se le erizaba la piel, pero le hizo un gesto para hacerle saber que no debía disculparse. Fui la Lachisca antes de ser la emperatriz de la noche. ¿Era ella la emperatriz de la noche siquiera? Técnicamente su marido aún tenía que coronarla, ¿no era así? Su marido. Por los dioses. De todas las maneras en las que podía pensar en Alari o Sinast. Antes de ser cualquiera de esas cosas fue mi prisionera, dijo el capitán en un tono de voz arrepentido. Lo siento solo cumplías con tu cometido, se apresuró a asegurarle. Después de todo, solo gracias a aquel hombre, Taliesin se había reunido con lo que le quedaba de familia. Pero, ¿por qué estás aquí? La sospecha se apoderó de ella, así como la rabia que ya le eran tan familiar ante la insistencia de Urduja de no dejarla tranquila jamás. ¿Te ha enviado mi abuela? Hoy no. Rapat hizo un gesto impreciso en dirección a la fuente de arenisca. Su madre, Lady Hannan, solía visitar este lugar con frecuencia a la Chisca. A veces vengo aquí para recordarla y llorarla. A pesar de que Taliesin se sintió algo culpable por sacar unas conclusiones tan precipitadas y retorcidas sobre la razón de su presencia, aquello se vio rápidamente sustituido por una emoción nerviosa que le recorrió por dentro. ¿Conocías bien a mi madre? ¿Eran amigos? Su difunta Alteza se sentía muy sola en Escaya, le dijo Rapat. Odiaba la política y no tenía paciencia alguna para las formalidades ni las manipulaciones. Me convertí en uno de sus confidentes. Taliesin escuchó atentamente cada palabra de Rapat. En la corte de su abuela, en la bóveda celestial, el nombre de Hannan Ibralis parecía ser un tema tabú. Cada vez que Taliesin había tratado de abordarlo en alguna conversación, los nobles cambiaban de tema y los sirvientes se apresuraban a marcharse. Y hablar de ella con el Agbi no entraba en sus planes, dado que a su padre aún lo atormentaban los recuerdos de la guerra civil y la muerte de su esposa. La sola mención de algo de ello hacía que se reflejara un gran dolor en su amable mirada, y Taliesin no tenía deseo alguno de causarle aquel sufrimiento, no cuando acababan de reencontrarse el uno con el otro. Quizás Rapat podía darle por fin la conexión que tanto deseaba. Aún así estaba confusa. En ese caso, ¿estabas a menudo en la corte, Rapat? No había hecho más que preguntarle aquello cuando recordó algo que el príncipe El Agbi le había dicho la noche en que se conocieron, en la sala de interrogatorios de la guarnición. Yanme Rapat es un buen hombre y un buen soldado, aunque todavía le pese un poco el hecho de que lo rebajasen de categoría hace 19 años. Rapat le dirigió una leve sonrisa y se pasó la mano por el cabello corto. Ahora soy un capitán de los regimientos de la frontera. Solía ser el general de los Juktera, a cargo de los defensa de Escaya. Mi deber era impedir que los rebeldes de Sintan Silim asegurasen su posición en la capital, y fallé mi cometido.
Talasin frunció el ceño. Pero los rebeldes fueron derrotados al final, ¿no es así? Gracias a su padre, no a mí, dijo Rapat. Cometí tantos errores tácticos que necesitamos evacuar a las Ayalachis y a usted. Fue por culpa de mi equivocación por la que la perdimos durante tanto tiempo. Solo puedo mostrarme agradecido a la reina Urduja por mostrar piedad conmigo. Había algo vacío en el tono en el que dijo aquello último, algo que no era del todo sincero en su mirada, no de una forma desleal sino resentida. Talasin no podía culparlo por ello, y no solo porque su propia relación con su abuela fuese algo tensa desde la mañana de su confrontación tras la boda. Gobernar a través del miedo no es lo adecuado, pensó en ese momento. No es bueno castigar a aquellos que te son leales. Pero estoy interrumpiéndola, dijo Rapat. Debería marcharme. No, espera. Había muchas cosas que quería preguntarle, sobre Hanan, sobre cómo su cuñado Sintan la había manipulado para que mandara los buques de guerra al continente del noroeste. Pero Rapat parecía ser muy consciente de que había hablado demasiado. Insisto, Alteza, le dijo. Es la hija de Lady Hanan. Tiene más derecho a estar aquí que yo. La saludó de nuevo y Talasin observó cómo se marchaba con un nudo en la garganta. Los árboles ancestrales se mecieron con la brisa húmeda. Sin embargo, antes de desaparecer por la boca cavernosa de uno de los muchos pasillos medio derrumbados que rodeaban el patio, Rapat se frenó. Con el cuerpo claramente tenso bajo la armadura, se giró para mirar a Talasin, con una expresión solemne, casi emocionada. La chisca, le dijo Rapat en voz baja, a pesar de que las palabras retumbaron en aquel lugar de piedra, hojas y magia latente, un tono serio bajo las gotas de lluvia interrumpidas por el ocasional rugido de los truenos. He jurado mi vida, mi servicio y lealtad al trono del dragón, pero no sería amigo de Lady Hanan en absoluto si no le dijera que no había aprecio alguno entre ella y la reina Urduja. Las Ayalachis estaban más que disconforme ante la negativa de Lady Hanan a ser nombrada heredera. Por su parte, Lady Hanan no deseaba que su hija fuese nombrada como tal antes de tener edad de poder escoger por sí misma. Así que puede interpretarlo como guste. Talasin sintió que la nuca le hormigueaba. Las palabras de Rapat sonaban a advertencia, y solo sirvieron para que tuviese aún más preguntas que antes. Pero antes de poder pronunciar ninguna en voz alta, se marchó. Cuando se giró para recoger el campamento, el mundo de repente se desvaneció ante sus ojos. Las ruinas de Beleán se transformaron en un océano azul marino deslindándose bajo como si lo viera desde el aire en mitad del vuelo. Una mano retorcida y arrugada por la edad aferrándose a un risco abrupto y nevado. Un trueno retumbó desde el cielo de nuevo y Talasin se sobresaltó. Las imágenes se desvanecieron y el patio de piedra volvió a aparecer a su alrededor. ¿Qué había sido eso? No era la primera vez que tenía alguna visión. Cuando había sido timonel de los regimientos ardovianos, había visto los dragones nenavarenos y la corona de Urduja, mucho antes de verlos en persona, ya siendo adulta. Mucho antes de descubrir quién era realmente, había soñado con Skaya, con Indusa y con su madre despidiéndose de ella. No había sabido qué significaban aquellas imágenes, así como ahora no entendía qué significaban sus nuevas visiones. Talasin miró la fuente vacía. Se sentía indefensa, perpleja. Ansiaba quedarse allí hasta que la grieta de luz volviese a activarse para así poder obtener más respuestas. Pero si no se marchaba en ese momento, llegaría tarde a su reunión.